Bueno, pues buenos días. Vamos a comenzar la cuarta jornada de Ciencia Médica y Ciencia de la Complejidad. El día de hoy nos acompaña el doctor Carlos Eduardo Maldonado, quien es doctor en filosofía por la Universidad Católica de Lovaina, en Bélgica. Tiene un postdoctorado en la Universidad de Pittsburgh y actualmente es profesor titular en la Facultad de Medicina de la Universidad del Bosque en Bogotá, Colombia. Y bueno, tiene un largo historial de que reconoce sus labores, tiene doctorados honoris causa por la Universidad de Timisoara en Rumanía, la Universidad Nacional del Altiplano en Perú. Y para abreviar un poco este largo currículum, pues solo diré que la Red de Derechos, Ciencias y Saberes de América Latina y el Caribe creó recientemente la Cátedra Latinoamericana de Complejidad que lleva su nombre. Y en lo que atañe a este diplomado, pues antes, previo al inicio de la sesión, comentábamos que colaboramos hace ya algunos ayeres en un libro que lleva el título de Biocomplejidad, a sugerencia del doctor Alfredo Marcos. Lo invitamos también al doctor Maldonado. Entonces, pues ya siendo colaboradores de alguna manera añejos, pues le cedo la palabra para que nos hable el día de hoy sobre las ciencias de la complejidad, vida y salud, un nexo poco evidente. Adelante, doctor Maldonado. En el alma te agradezco. Bueno, sin mayores dilaciones, para aprovechar el tiempo, permíteme, te ruego, comenzar. Desde luego, te ruego el favor, siéntete libre en cualquier momento de interrumpirme, lo que sea. Saber de salud, uno, dos, saber de vida, nos conduce inmediatamente a uno de los momentos más apasionantes en la historia de la familia humana, que es el colapso civilizatorio de Occidente. Ese es un motivo de optimismo. Occidente jamás supo de vida y tampoco de salud. Y el hecho de que simultáneamente hay una nueva civilización que está surgiendo ante nuestros ojos. Y de manera puntual, uno de los rasgos distintivos de la nueva civilización es que sabemos de vida y sabemos de salud. Occidente solo supo del ser humano. Perdón, el hombre. La mujer es un invento reciente, hace 2 semanas. En México, corrígeme, 56, en Argentina 54, Colombia 57, poco, semana más, semana menos. Ok, y em, el hilo conductor que te quiero proponer es el de las ciencias de la complejidad. Y ese es el mapa. Ese es el mapa grueso. Sobra que lo mencione. Se trata de un grupo de ciencias compuestas por disciplinas, métodos, enfoques, lógicas, metodologías, semánticas, etcétera. No tengo tiempo de contarte las cosas. El rectángulo grueso, lo interesante serían las conexiones. Son las ciencias clásicas de la complejidad, pero recientemente vienen surgiendo otro tipo de cosas. Créemelo, no te digo mentira, créeme. Y todo ¿cómo se llama? Esto, lo que ves en amarillo a la derecha, debería estar en la base en realidad, que es el sustento en la más eh, robusta, la más poderosa de todas las teorías jamás desarrolladas hasta el momento, que es la mecánica cuántica. No forma parte de las ciencias de la complejidad, pero es imposible hoy adentrarnos en la explicación del mundo, la realidad, el ser humano, eso, la salud, la vida, etcétera, sin por lo menos atravesar por este panorama. Este es un panorama en crecimiento, en desarrollo fantástico. La gente normal, tú y yo no somos normales, máximo llegan hasta caos, hasta termodinámica y cosas por el estilo. Dicho eso, quiero proponerte, no tienes que estar de acuerdo conmigo, una puerta de entrada a ese este es el hilo conductor, una puerta de entrada que no es complicada y es esa. Ninguna otra ciencia, ninguna otra disciplina te puede decir esta cosa, lo cual implica por vía inversa que no es cierto que las ciencias de la vida sean ciencias de la complejidad. Y la razón no es difícil, y es que el más complejo desde cualquier punto de vista, imaginativo, conceptual, categorial, intuitivo, etcétera, de todos los fenómenos, es la vida. Pero, y esto es muy importante, nosotras las complejólogas, nosotros los complejólogos, nos ocupamos al mismo tiempo, simultáneamente, y ese es un rasgo distintivo
de las ciencias de la complejidad, de la vida tal y como la conocemos, tanto como de la vida tal y como podría ser posible. Dicho en otros términos, pensar, trabajar, investigar, hacer educación, lo que tú quieras en complejidad, es bastante más que ocuparnos de lo que sucede, lo que hay, lo que está a la mano, lo que nos rodea, lo que concierne, etcétera, sino entonces abro una primera nota de pie de página. Pensar en complejidad comporta una estructura mental posibilística, que es mucho más que probabilística. ¿Y cuál es la diferencia? Primera nota de pie de página. Es que cuando una posibilidad es cuantificable, o bien por vía estadística, o bien por vía matemática, esa posibilidad se denomina probabilidad. Pero no todas las posibilidades son cuantificables. Cierro la primera nota de pie de página. Entonces, la dificultad por la cual la civilización occidental, que hoy está literalmente en cuidados paliativos, ni siquiera en cuidados intensivos, nunca supo de vida o salud, es porque comportan una estructura mental eminentemente contraintuitiva. Uno no ve la vida al hombre o a la mujer que amamos, según el caso, ¿cierto? Cuando le decimos, eres mi vida, ¿cómo se llama? Podríamos estar delirando, lo que sea, pero nadie ha visto la vida de su hijo, hermano, papá, sobrino, qué sé yo. La vida no la imaginamos, la vida no la inventamos, etcétera. Segunda nota de pie de página. La mejor forma de conocimiento no es el entendimiento, la razón o la conciencia, o llámala como tú quieras. La mejor forma de conocimiento es la imaginación. Y a los míos, quien quiera que diga yo, a mis amigos, a mi familia, a mis amores, a mis vecinos, a mi... Dime tú lo que quieras, yo no los conozco, no ceso de imaginarlos. Cierro la segunda nota de pie de página. Y entonces hay una idónea, fantástica puerta de acceso para pensar en términos contraintuitivos, que es la mecánica cuántica. Aquí voy a ir un poquito más rápido. La gente común y corriente, si le va bien, tiene alguna noción sobre mecánica cuántica, que hoy justamente está cumpliendo 100 años, nace en el 25, pero en el 26, por otra historia que no tengo tiempo de contarte, nace la mecánica ondulatoria. Y en el 27, Bohr se da cuenta que la mecánica cuántica y la mecánica ondulatoria son complementarias. Y estamos cumpliendo 100 años, ¿cómo se llama?, de este fenómeno fantástico, con una terrible tragedia. Y es que al día de hoy, estamos casi en octubre del 2025. Cuando se vea este video, estaremos en febrero del 26, vete a saber. Todas las ciencias, perdón, todas las ciencias de la salud, las ciencias de la vida y las ciencias sociales humanas son precuánticas. Es decir, ¿cómo se llama? Si les va bien, en el mejor de los casos serían relativistas en el sentido de la teoría especial de la relatividad de Einstein. Es decir, la importancia del observador, la importancia del punto de vista, cosas como esas. Y si yo fuera mujer, me preocuparía. Mi amor, tengo un retraso de 125 años. Bueno, esto es un motivo de preocupación. ¿Y qué es la mecánica cuántica? Un muy robusto, muy difícil, muy técnico aparato matemático que se ocupa de explicar fenómenos y comportamientos cuánticos y que crea y que se inventa incluso algunos números que la mayoría no conocemos: spin, medio spin, el número azimutal, el número orbital, cosas como esas. Pero más allá de esas tecnicalidades, un buen resumen de lo que sería esto, ¿cómo se llama? Se condensa en los elementos que ves en la pantalla. Dicho eso, es preciso observar que la mecánica cuántica nace en 1925, otro día te cuento esa historia, pero que al día de hoy, 2025, no termina de nacer. Chisme, existen más de 20 interpretaciones de la mecánica cuántica, ¿cómo se llama? Y una de ellas, yo no soy chauvinista, tiene el sangre latinoamericana, que se denomina la interpretación de Montevideo. Entonces, estamos accediendo a otro momento en la historia de la familia humana que nos permite, perdóname, nos exige desplegar
una actitud, qué sé yo, perfectamente distinta a cualquier comprensión y explicación del mundo, fundados A, en los sentidos, B, en la fuerza de la percepción natural, y entonces C, evidentemente, en el sentido común. Em, Eso está perfectamente estudiado. A la izquierda ves punto, punto, punto. Hay una serie de fenómenos, de comportamientos, etcétera, que son los que tú ves ahí, que perfectamente nos permiten ver la incidencia, la importancia de la mecánica cuántica en el camino para comprender lo que son los sistemas vivos. Tercera nota de pie de página. Al día de hoy, te podría mostrar la bibliografía, existen más de 100 definiciones de la vida y ninguna funciona, ninguna le cacha. Y eso es un motivo de optimismo. Es un motivo de optimismo. Te podría hablar de la definición como genética, molecular, inmunológica, evolutiva, es incluso etcétera, y ninguna funciona, ¿cierto? Este es un motivo fantástico porque, propiamente hablando, no sabemos al día de hoy qué es la vida. Y ciertamente lo que podemos decir es que no se funda en el peso de la experiencia, en el sentido empírico de la palabra, en el peso de la percepción natural, en el peso de los sentidos y cosas como estas. Cuarta nota de pie de página. Los biólogos que trabajamos comportamientos y fenómenos cuánticos sabemos muchas más cosas y mucho mejor que los físicos que trabajamos fenómenos o comportamientos cuánticos. Ok, entonces, para esta cosa, hay dos puertas, una puerta grande y una puerta más estrecha, que la mayoría de nosotros no conocemos, no hemos cruzado, que sería de un lado la biología cuántica, que manifiestamente se ocupa, y esto es muy importante, se ocupa de fenómenos, perdón, de efectos no triviales de la mecánica cuántica. Y esto es fundamental. Estamos descubriendo ciencia de efectos, no ya única ni principalmente ciencia de causa. ¿Cuál es la causa de la enfermedad? ¿Cuál es la causa de la corrupción? ¿Cuál es la causa del crimen o cosas como esas? Sino además, fundamentalmente, estamos, ¿cómo se llama? Así, empezando a hacer ciencia de efectos. Fantástico. La otra puerta, un poco más estrecha, sería la química cuántica. En otros espacios nos hemos ocupado ampliamente de este fenómeno. Em, sí, ¿cómo se llama? Que tienen numerosas incidencias, ¿cómo se llama? Que tú y yo conocemos si nos paseamos un poco por el ecosistema de conocimiento, de investigación y cosas como esas. ¿Por qué digo esta cosa? Despacio. Las ciencias sociales y humanas, uno, dos, grosso modo, quiero decir, grosso modo, y dos, las ciencias de la salud al día de hoy son precuánticas. Y bueno, entonces es preciso, ¿cómo se llama? Hacer un detour, si me permites, ¿cómo se llama? Fantástico. Entonces, las comprensiones atávicas sobre las dinámicas de la vida, básicamente los enfoques bioquímicos y demás, la importancia de los genes, las enzimas, aminoácidos, y podríamos complicar mucho más la vida. Contra todas las apariencias, no son necesarias y cosas como esas. Tendríamos una línea de tiempo que no es complicada, podríamos pasearnos por ahí. Y entonces, ¿cómo se llama? Podemos, por así decir, llegar a la primera parada, como los trenes o los camiones o los autobuses, etcétera, una primera parada fantástica. Y es que toda la nosología, que está perfectamente conocida, cuarta nota de pie de página. La nosología, es decir, la identificación de enfermedades agudas, graves, huérfanas, complejas, infecciosas, etcétera, etcétera, está perfectamente identificada, ¿cierto? Em, Nos permiten ver, ¿cómo se llama? Conocer. Y para algunas personas que nos movemos en las áreas de las ciencias de la salud, esto es un escándalo. A la enfermedad hay que determinarla. Y en eso consiste el acto médico. El acto médico es un acto de determinación y la enfermedad se ve, ¿cierto? La debilidad, uno ve el pus, uno ve el tumor, uno ve la debilidad, lo que tú quieras, no, no es complicado para nada. La vida y la salud, no.
Y entonces, esto supone, digamos, para decirlo, para editorializar, perdón por la palabra, para editorializar, ¿cierto? Un pequeño un mapa del lenguaje mecánico o mecanicista, parte de lo cual forma parte la teoría de la relatividad. No es el tema más central. Einstein jamás fue revolucionario en ninguna acepción de la palabra. Y mucho mejor otra serie de elementos que, y ese es mi punto, social, histórica, culturalmente, están muy lejos de ser patrimonio común. Entonces, ¿cómo se llama? Es preciso abiertamente señalar que todas las ciencias de la salud, por ejemplo, cuando hablan de salud pública, global, planetaria, ambiental, etcétera, hablan de salud, pero en realidad se refieren a la enfermedad. Y en términos muy elementales podríamos hacer una analogía, y es que la patología es a la clínica lo que la epidemiología es a la salud pública. No es inteligente, no es complicado. Y cualquiera de esas comprensiones, así con la comprensión de One Health, perdón por decir groserías, de la OMS, esa es la grosería, y esto va a quedar en YouTube y tal, son eminentemente antropológicas, antropomórficas, antropocéntricas, que nos conduce exactamente al rasgo distintivo de la civilización occidental. El hombre, Protágoras como la medida de todas las cosas, ¿cierto? Y todo lo demás es el invento o los matices sobre el ser humano, sobre el hombre y cosas como esas. Pero entonces, pensar en los seres humanos es importante, pero es demasiado poco. ¿Cierto? Porque además hemos hecho hace 15 días, estoy exagerando, el descubrimiento de la vida. De manera puntual, en uno de los peores momentos de la familia humana, en 1944, Schrödinger, el padre de la mecánica ondulatoria, esa historia es perfectamente conocida. Y estos errores, ¿cierto? Son muy graves porque todo la lógica nos permite aprender que tenemos que ser muy cuidadosos en el uso de cuantificadores universales. A ver, los podemos usar, sí, pero con mucha prudencia, con mucha cautela. Y en algunas ocasiones podemos, aquí esa es una de ellas, todo el lenguaje de salud pública y demás es eminentemente conductista. Peor aún, conductista y funcionalista. Sexta nota de pie de página, el conductismo y el funcionalismo son los fundamentos científicos del fascismo, pero no tengo tiempo de entrar en ese tipo de cosas. Em, Hace 2 semanas, estoy exagerando, por distintos caminos, de manera puntual, con un proyecto de investigación que algunos no conocemos, el proyecto Bacterioma Humano 2007-2017, ¿cómo se llama? Hacemos el descubrimiento de que los seres humanos tenemos 200 tipos de células reunidos en dos grupos de células, somáticas y sexuales, las que son los gametos, los hombres ponemos una, las mujeres ponemos otra, cosas como esas. Y eso aparece por primera vez en un paper en Nature en el 2013. Por cada célula tenemos por lo menos 10 bacterias, particularmente en las mucosas. Es decir, el 90% de un ser humano son colonias bacteriales. Y para la típica latinoamericana, ¿no? Usted no sabe quién soy yo, y usted no sabe, etcétera. Óyeme, saber el 90% de alguien es saberlo mucho. Después, en el 2018, se formula el segundo proyecto que tú conoces mejor que yo, que es el proyecto Viroma Global. Descubrimos que adicionalmente por cada bacteria hay por lo menos 10 virus. Ahí hay un error en el slide, presento disculpas. Es decir, lo humano, alguien tenía que hacer el trabajo sucio, yo lo hice. ¿Cierto? Si por cada célula hay por lo menos 10 bacterias, eso se llama una regla de tres compuesta. Si por cada célula hay 10, por lo menos 10 bacterias y por cada bacteria hay por lo menos 10 virus, ¿cuánto es lo humano? Ahí está. Es por lo menos el 0,001%. ¡Híjole! Órale. Y entonces, ¿cómo se llama? Aquello de lo cual nos hablamos los salubristas, aquello de lo cual hablamos los antropólogos
antropólogos, o los psicólogos, o los educadores, etcétera, aquí me gusta la expresión española, no tenemos la más puñetera idea de lo que significa, ¿cierto? Y este es un motivo fantástico, ¿cómo se llama? Para avanzar con mucho optimismo. Eso es lo que le confiere sentido a los encuentros académicos, a la investigación, en fin, a los procesos de aprendizaje y demás, cosas como esas. Pero ese no es el único error. El otro error, ¿cómo se llama? Consiste en la malcomprensión de lo que sea salud. Y las tres formas básicas, subrayo, serían cosas como estas que simplemente no dan en el blanco y yerran enormemente. Y no dan en el blanco y yerran enormemente porque, en síntesis, cuando hablamos de salud, ahí está. Tácita o explícitamente nos referimos a salud física, y entonces, perdón por la grosería, hablamos de índice de masa corporal, tensión arterial, respiración y cosas como esas. Ese es el modelo mecanicista de Descartes. Séptima nota de pie de página. El dualismo no comienza con Descartes. El dualismo lo podemos rastrear sin ninguna dificultad. Esto está notaría 17, tomo 4, folio 45, ¿cierto? En Platón, más allá de Platón, en Protágoras y más allá de Protágoras, en la tradición órfica. El dualismo se instaura en el ADN occidental en la tradición órfica. Fantástico. Y el otro entonces, ¿cómo se llama? Sería eso, la salud mental. No tengo tiempo de contarte que, ¿cómo se llama? Según la OMS, y ese es simplemente un referente, no es un argumento, ¿cómo se llama? Dos terceras partes de la humanidad tenemos algún grado de trastorno cognitivo. Desde, perdóname, ¿qué te estaba diciendo? Eso, déficit de atención hasta demencia, esquizofrenia, Parkinson, llámalo lo que tú quieras. Eso está perfectamente identificado en una barbaridad de cosas que tú y yo no conocemos. Solo eso es la demostración de la existencia de Dios, que se llama el DSM-5, ¿cierto? Dos terceras partes de la humanidad tiene algún tipo de trastorno mental. Y el principal, óyeme este dato. Antes de la pandemia, you can Google that, ¿cierto? Antes de la pandemia había un suicidio cada 40 segundos. Por la razón que tú quieras, endocrina, amorosa, económica, por pendejo, lo que tú quieras, qué sé yo. Pero después de la pandemia, sorpresa, no hay datos. No hay datos. Entonces, sin pesimismo, podemos pensar que ha aumentado cada fácilmente 30, 20 segundos. El principal problema de salud pública en el mundo hoy es la salud mental. Estamos insatisfechos con el cuerpo, estamos insatisfechos con la pareja, estamos insatisfechos con el trabajo, lo que tú quieras. Y eso termina rápidamente en los tres momentos: ideación, intento y acto de suicidio, cosas por el estilo. Entonces, hay una serie de hitos, de referencias, ¿cómo se llama? De puntos de contacto maravilloso que estamos simplemente poniendo en la mesa. Aquí todavía no comienza la charla. Em, em, y entonces, factos, ¿cómo se llama? El 98% de todas las enfermedades, ojo, todas, tienen un origen epigenético. Entonces, ¿cómo se llama? Aquí es cuando las ciencias sociales y humanas, en el sentido más amplio e incluyente de la palabra, tienen la palabra. Esto es fantástico, ¿cierto? Porque usualmente las ciencias de la salud, el odontólogo, el médico, el fisioterapeuta, etcétera, etcétera, llegan cuando quizás ya es muy tarde. En contraste, despacio, hasta antes del año 2020, con Doudna y demás, ¿cómo se llama? Todas las enfermedades tenían un origen genético. Sin embargo, tú y yo somos ¿cómo se llama? Con respecto a la bacteria, a la pandemia, 5 años más viejos, por tanto más sabios, sabemos de las tecnologías CRISPR, edición génica, etcétera. Por tanto, todas las enfermedades son detectadas a tiempo, curables. Y el motivo de optimismo es que la enfermedad no es inevitable. Y te lo digo abiertamente, tampoco es inevitable la muerte. ¿Es cierto? Debemos poder saber de salud y debemos poder saber de vida. Y esta gente no. Esta gente,
¿cierto? Ay, como ausencia, enfermedad y el contienda, lo que tú quieras. Y creo que podemos, con el hilo conductor que se llama Ciencias de la Complejidad, avanzar significativamente y presumo es el muy buen seminario sobre complejidad y medicina y salud, qué sé yo, que la UNAM tiene. Maravilloso. No es complicado. La salud, ahí la ves, comienza mucho antes de mucho antes. Atraviesa a cada cual y termina mucho después. Fantástico, fantástico, ¿cierto? Entonces, lo que esto comporta es el reconocimiento de que la salud como la vida son un sistema discreto. Es decir, no hay nada obvio, suyo, evidente, etcétera. El mundo, la realidad, no es lo que aparece. Esto implicaría, no tengo tiempo, el reconocimiento explícito de que hay dos tipos de matemáticas en el mundo, lo que tú quieras, matemáticas de sistemas continuos, el límite, función, etcétera. Eso no sirve para nada. Quiero decir, la capacidad expresiva de esa matemática ya se agotó. Podemos hacer cosas, tu casa y la mía, lo que tú quieras, etcétera. Y sorprendente, las matemáticas de las ciencias de la complejidad, que son matemáticas de sistemas discretos. Fantástico. Y entonces, permíteme, te suplico 2 minutos de pedagogía, ¿cierto? Ahí tendríamos el contraste para centrar el foco en cosas que la mayoría no hemos trabajado, que son posets, partially ordered sets, conjuntos parcialmente ordenados. Óyeme, 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 las cosas no se terminan de ordenar y no se terminan de ordenar de manera perfecta. Y eso es la vida. En el lenguaje de complejidad, por eso hablamos de teoría de fluctuaciones, de turbulencias, teoría de perturbaciones, evidentemente no linealidad, cosas como esas, etcétera. No te demores, lógicas no clásicas, etcétera, pero un poco más puntual, ahí los tendríamos. Y entonces hay cosas que yo no puedo no conocer. La inmensa mayoría, particularmente en América Latina, de los amantes de la complejidad, ¿cómo se llama? No tenemos ni idea de cosas como estas. ¿Y entonces qué pasa? Me quedo en una convención eminentemente antropomórfica, antropocéntrica, antropológica y cosas como esas. Es decir, soy, como dicen los abogados, por acción o por omisión, soy partidario de la enfermedad o lo que es equivalente de sistemas de muerte. Y eso moral, eso epistemológicamente no, digamos, adquiere ninguna legitimidad. Aquí lo tienes ligeramente más ampliado. Estas son sucintamente las matemáticas de las ciencias de la complejidad. Y gracias a cosas, entonces me detengo, despacio, despacio. Hay dos faros, si me permites, una luz directa y una luz indirecta. Se nota que soy luminotécnico, ¿cierto? Y la luz directa es la mecánica cuántica, lato sensu, y la luz indirecta son las matemáticas de las ciencias de la complejidad para poder saber de salud y de vida. Esto es muy importante por lo siguiente. Jamás, jamás le daremos la espalda a la enfermedad. Sería supino. Pero además y fundamentalmente debemos poder saber de vida. Debemos poder saber de salud, perdón. ¿Cierto? Pero para saber de salud debemos saber de vida. La razón es elemental y es que la salud es quizás la más importante de las experiencias, ¿cómo se llama?, de tener, de estar vivos. Entonces, ¿cómo se llama? La enfermedad es un campanazo, ¿es cierto? Es un campanazo de que algo, subrayo ese algo. Y la primera expresión de ese algo, ¿sabes cómo se llama empíricamente, en términos cotidianos? Un malestar. Y el malestar no es una enfermedad. Yo tengo la sensación de que, y no sé, mira, no duermo bien, no como bien, qué sé yo. Y usualmente lo que viene después, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Es muy grave, en términos muy elementales, eso lo sabe, lo saben los paramédicos, ¿cierto? Inflamación, enrojecimiento, dolor y cosas como esas. Significativamente, la enfermedad pertenece a un ámbito específico. Vamos a decir la medicina.
pero con ella, insisto, ontología y lo que tú quieras. Pero la salud no pertenece a nadie. No pertenece a los médicos más que a los artistas más que a los músicos más que a los historiadores, a la historia. Fantástico, ¿no es cierto? Hay errores de tipografía, por favor, sea bondadoso o bondadosa. ¿Cómo se llama? Entonces, esto es maravilloso. Allá afuera, la gente que no sabe de complejidad, ¿sabes cómo dicen esto? Que esa pata, que eso se llama enfoques inter, trans y multidisciplinarios. Bueno, viejito. Dime lo mejor de complejidad, ¿no es cierto? Hay un referente fantástico, ese libro está traducido al español, tú lo conoces mucho mejor que yo. Octava nota de pie de página. Hay un sospechoso manto de silencio en la formación de nosotras, las enfermeras, de nosotros, los médicos, etcétera, sobre tres personajes fantásticos. Foucault, no entro en el tema, Ivan Illich, a propósito de la némesis médica y la distinción entre medicina heterónoma y medicina autónoma, y Canguilhem. Cierro la octava nota de pie de página. Y en este texto podría ser casi testigo de Jehová, página 26, ¿cómo se llama? A veces nos enfermamos para no morirnos. Y es lo que tienes acá, ¿cierto? Es una señal de que algo no funciona. Óyeme esta cosa que es fantástico. Nosotros, los arquitectos, uno, dos, nosotros los expertos en estudios urbanos, hoy hablamos, eso lo sabes muy bien, incluso de calles enfermas o de barrios enfermos, ¿cierto? O de edificios enfermos. Y eso no quiere decir que el edificio, no, ¿cierto? Sino que son edificios que enferman a la gente. Fantástico. Y entonces, ese campanazo es, ¿cómo se llama? Es que algo no funciona y puede ser, ve tú a saber, mi trabajo, mi pareja, mi forma de vida, mi sistema de educación, qué sé yo. Pero esto no es suficiente. Quedarnos aquí sería, voy a utilizar un argumento teológico, algunos no sabemos de teología, un argumento Félix culpa. Porque el hecho es que el cuerpo nos habla a través de una pluralidad de lenguajes, pero los tres más importantes es, uno, el placer, rascarse es rico y muchos otros placeres que tú quieras, ¿cierto? Dos, el dolor o el malestar, solo que el dolor no es un lenguaje, es un grito del cuerpo, porque no lo he escuchado antes. Y el más importante de los lenguajes del cuerpo es el silencio. El cuerpo no tiene por qué hablarme. Incluso cuando me rasco, incluso cuando disfruto del postre de leche o lo que tú quieras, ¿cierto? La enorme dificultad es que la mayoría de nosotros no escuchamos al cuerpo. El cuerpo jamás se equivoca. La mente sí, a veces. Perdóname. Hola, hola, Ramiro. ¿Cómo? Disculpa, pensé que era Ramiro. La mente a veces se equivoca, pero el cuerpo jamás. Fantástico. Y entonces, ¿cómo se llama? Sin ningún dualismo, ¿cómo se llama? Lo que podemos decir es que, y eso es lo que en el lenguaje de los salubristas llaman determinantes de la salud, solo que hablan de salud, pero se refieren a enfermedades. La enfermedad sí tiene determinantes, la salud no. Y en cierto, pensar la salud, y este es el núcleo de complejidad hasta el momento de lo que te he dicho. Pensar en salud, pensar en complejidad significa indeterminar el mundo, indeterminar. Ya voy a volver sobre esto, los fenómenos, indeterminar la vida. La más elemental de eso es pensar en términos de acausalidad y tenemos algunos referentes. Strogatz es de los grandes obispos de la complejidad, es cierto. Svozil es un párroco de esquina, pero no importa, es un buen párroco de esquina. ¿Cómo se llama? Esto están en la web, los bajas, PDF, lo que tú quieras. Y entonces es fantástico porque tenemos por primera vez en la historia de la humanidad la posibilidad de alejarnos de la tradición platónico-aristotélica, es decir, en la jerga de complejidad se dice, ay, el paradigma cartesiano-newtoniano es pura jerga, ¿cierto? Y comenzar a pensar en términos de ciencia en el sentido amplio de la palabra, novena nota de pie de página. Hoy nadie se trasnocha pensando que es ciencia y que no es ciencia.
¿cierto? Hay cosas que no son ciencia y no pasa nada, ¿cierto? Esa era una vieja preocupación de los años 60 con Piaget y otra gente que tú y yo no conocemos, no importa. Entonces, por primera vez tenemos la posibilidad de hacer ciencia acausal o de efectos. ¿Y yo cómo sé quién es mi amigo? ¿Y yo cómo sé quién me ama? O al revés, quién no es mi amigo o quién semeja a amarme, quien quiera que diga yo. Por los gestos, los comportamientos, la proxémica y así sucesivamente. Y entonces podemos ver la salud por sus efectos. Décima nota de pie de página. En cualquier pueblo de América Latina, Elena Garro tiene estupendos ejemplos, desde luego Rulfo tiene aún mejores ejemplos, ¿no? ¿Cómo se llama? Tú y yo vemos en un pueblo de estos dos viejitos sentados, charlando, jugando petanca o lo que tú quieras. ¿Y tú qué haces? Tú no haces nada, los dejas ser, no los intervienes. Es el punto. Prevención, diagnóstico y cosas como esas. O un colegio de preescolar, público o privado, de preescolar o de primaria. Tú ves a los chicos jugando como enanos. Fantástico. Y a menos que se estén golpeando, ¿tú qué haces? Nada. Tú los dejas ver. Y lo que estás viendo es salud. Fantástica. ¿Cierto? Entonces, este es un elemento que raya abiertamente con la poesía, con la gran literatura, con la buena música. Y es que, como las buenas mujeres, no dicen cosas, insinúan, dan a entender. Nosotros las fulanas, pues sí, no, pues ya, venga, entiendes lo que quiero decir. La buena ciencia, la buena sabiduría, el buen arte no dice ni niega. Y ese lenguaje significa no es conductista. Te da que pensar, te da que imaginar, te insinúa. Fantástico. Hay un fulano que la mayoría no conocemos, que se llama Meravian, ¿no es cierto? Particularmente en un libro que se llama Non-Verbal Communication, pero el paper te lo tengo, no importa. Señala abiertamente que en el caso de los seres humanos, los gringos pues miden todo, da igual, ¿cierto? Solo el 7% de la comunicación humana es verbal. Es decir, solo el 7% se funda en significado. Dicho con Saussure, el 93% es significante. ¿Y qué significa? Es maravilloso que las formas de comunicación, y lo que te quiero decir de salud, de vida, van en cosas como el cuerpo, el tono, los acentos. Mira lo que tenemos aquí. Fantástico, ¿cierto? Y es ahí en donde se porta una carga magnífica de comunicación, de acercamiento, etcétera. El tratamiento de la enfermedad consiste en el trípode entre el consultorio, cama y laboratorio. Cosas como esas. Y ese es solo el 7%. Décimo primera nota de pie de página. Esta es muy complicada, algunos no conocemos eso, daría pie a la importancia de lo que se llama la medicina narrativa. Y eso está muy lejos del paradigma biomédico, que solo sabe enfermedad y cosas por el estilo. Sucintamente, podríamos, por favor, sé bondadosa o bondadoso conmigo, sucintamente podríamos decir que hay, grosso modo, tres tipos de medicinas, ¿cierto? Una que llega tarde, la gente que sabe filosofía ha leído a Hegel y la gente que ha leído a Hegel sabe que es como el búho de Minerva que llega al final de la tarde. Los que no hemos leído filosofía no entendemos la referencia. ¿Cómo se llama? Y por el contrario, contra la medicina curativa, ¿cómo se llama? Estaría la medicina preventiva u holística con una fuerte implicación entre ellas, pero este triángulo es falso. Es en realidad un triángulo de Lobachevsky, si tú lo quieres, o de Riemann, sería mucho más acercado, porque hay un distanciamiento cada vez mayor entre, no hago juicios de valor, entre medicina preventiva o holística, ¿cómo se llama? Y la medicina curativa. Entonces, ¿cómo se llama? Podríamos adelantar una primera conjetura, ¿cierto? Y es que la salud es quizás
la experiencia más importante de la vida. Pero si eso es así, para saber de salud hay que saber de vida. No es deslumbrante, no es es sorpresivo para ti o para mí. Ahí estaba lo que te estaba diciendo, no es difícil, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacemos las complejólogas y los complejólogos? ¿Le metemos al mundo lo que es muy escaso o nulo o aumentamos en el mundo lo que es limitado? Grados de libertad. ¿Para qué sirve la complejidad? Ay, no para explicar las cosas y para entender ni para hacer currículos y yo no sé qué cosas, ¿cierto? Y el concepto de grados de libertad, que nace exactamente en el tiempo contemporáneo, otro día te cuento esa historia, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Con las ciencias de la complejidad, tiene un origen químico, uno, dos, tiene un origen estadístico, tres, tiene un origen físico, ¿cierto? Y la complejidad no sirve para aumentar. Pregúntame, ¿cuántos? Pregúntame, así como el burro de Shrek, pregúntame, bueno, no importa, ¿es cierto? ¿Cuántos grados de libertad son necesarios? Los que quepan, los que sean imaginables, los que sean posibles. Y empata perfectamente con lo que te decía sobre pensamiento posibilístico y no únicamente probabilístico. Ya tienes una, ¿cómo se llama? Ilustración muy elemental de un sistema con 6 grados de libertad. Simplemente la ilustración. Para decir, y esto sí es clave, ¿cierto? Que a mayores grados de libertad, más vida. Y entonces entiendes mejor que yo la sugerencia que te hacía, y es que nos ocupamos de la vida tal y como es posible, perdón, tal y como existe, tanto como es posible, simultáneamente. Y entonces, sin ambajes, a mayores grados de libertad, en otras palabras, perdóname, la enfermedad me disminuye y me disminuye los grados de libertad. Y finalmente te descuidas y termino convirtiéndome en la mesa en la que estoy sentado o sentada, o etcétera, en nulos o muy pocos grados de libertad. Y entonces, eso es fantástico, eso es una especificidad de las ciencias, de la complejidad, maravilloso. A mayores grados de libertad, mayor complejidad. ¿Cierto? Entonces, ¿cómo se llama? Hay dos formas fundamentales como cualquier cosa puede ser demostrada. ¿Qué es lo que hacemos los científicos? Los científicos y las científicas, perdón, hacemos dos cosas. Demostramos cosas, así no usemos la palabra demostración, cuando Foucault acuña el concepto de biopolítica, cuando Marx descubre la plusvalía, los ejemplos serían numerosísimos, cuando Marcel Mauss pone en evidencia la importancia del don, etcétera. Los científicos, las científicas, demostramos cosas. Despacio. No siempre demostramos cosas. Cuando tenemos osadía, cuando tenemos sueño, cuando no hay datos suficientes, entonces los científicos, las científicas proponemos. En inglés es mucho más fuerte. I propose. ¿Cierto? Proponemos cosas, lo que tú quieras. Y entonces el sesgo físico o fisicalista es que podíamos demostrar solamente mediante un experimento la reproducibilidad de las cosas. Hoy nadie es serio, se cree ese tipo de cosas. Y eso es muy interesante. También podemos hacer demostraciones a través, ¿cómo se llama?, de la lógica. Entonces, pensar en la vida, pensar la salud, y esto es lo más difícil que te podré decir en 17 reencarnaciones, ¿cierto? Es pensar en términos no algorítmicos. La humanidad occidental creyó que los algoritmos eran necesarios. Tradúcelo, matízalo, lo que tú quieras, y efectivamente que hay más logrados, menos logrados, lo que tú quieras, y la forma como se condensa en las ciencias de la salud, eso se llama interconsulta. El problema, el drama es que en el mundo usualmente la interconsulta es al final del día, debería ser temprano en la mañana. ¿Entiendes lo que quiero decir? ¿No es cierto? Pero la vida, como la salud, no son algorítmicos. Y eso da manifiestamente qué pensar. ¿Cierto? Y es aquello para lo cual nos faculta, uno, las ciencias de la complejidad, o dos, el vivir mismo. Nota de pie de página número 12, ¿cierto? Eh, nota de pie de página número 12. Hoy nadie inteligente se pregunta, ¿cómo se llama? ¿Qué es la vida?
preguntas de tipo sustantivo, sustancialista, etcétera, a partir de una de las ciencias de la complejidad que nace en el 2023, que se llama la teoría de ensamblaje. Te estoy hablando de Walker y otra gente. ¿Cómo se llama? La pregunta se desplaza. Parece elemental, parece como ingenua, etcétera. Y es, ¿qué es tener una vida? Chisme. Y eso no lo digo yo, lo dice Agamben en un libro que tú y yo no hemos leído, que es el de Necropolítica, ¿sí? Aquí Agamben, la inmensa mayoría de la gente son zombies, ¿cierto? Y la inmensa mayoría de la gente no tiene una vida. Ok, cierro la nota de pie de página número 12. Entonces, lo que esto comporta es el reto, la posibilidad de pensar en procesos, ¿cierto? El problema es que no hay hoy, a la fecha, ¿cómo se llama? Una teoría general. Hay algunos tips, hay algunos avances maravillosos, ¿cierto? Para una teoría general de procesos, es fantástico. Y entonces, abiertamente, y entonces está la puerta abierta de par en par. Ya está de par en par, sin llave, lo que tú quieras, sin vigía, lo que tú quieras. Es que es posible, ese es el punto, pensar en términos no algorítmicos, con la condición de que pensemos ya no como humanos. Dos puntos. Como ancianos, como niños, como judíos, como católicos, como musulmanes, liberales, conservadores, republicanos, you name it. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque la naturaleza no existe con base en algoritmos y no funciona con base en algoritmos. Entonces, para saber de salud, para saber de vida, podemos, podemos, es un contrafáctico, ¿cierto? Pensar y vivir como la naturaleza, no ya como seres humanos. Técnicamente, explícitamente, no le pongas atención al inglés, eso está publicado en alguna parte, ¿cómo se llama? Tenemos una caja de herramientas, si me permites, ¿cómo se llama? No tengo tiempo, solo una de ellas sería una charla completa, el orden no importa, empiezo en el orden del reloj, la biología computacional, la simbiogénesis o la endosimbiosis, la computación biológica, biología de redes, biología cuántica, epigenética, el enfoque evo biología. Y estos son literalmente primos hermanos. Yo soy hijo único, tú no lo sabes, ¿verdad? Así que no sé de qué estoy hablando cuando hablo de primos hermanos. ¿Cómo se llama? De las ciencias de la complejidad. Hay cosas que no puedo no conocer. Hay cosas que no puedo no, ¿cómo se llama? Poner sobre la mesa. ¿Cierto? Y entonces serían los caminos para entender. Ahí está, para entender la complejidad de los sistemas vivos, ¿cierto? No quiero ser exhaustivo, no quiero ser reduccionista, fantástico. En esta historia, como se hace 15 días, ¿cómo se llama? Hicimos el descubrimiento perfectamente sorprendente de un capítulo que tú manejas mucho mejor que yo, que se llama la neurociencia del cuerpo. Este es un texto afortunado, no quiero hablar de castellanos, en fin, ¿cierto? Para poner de manifiesto que podemos quebrar toda la tradición encefalocéntrica, logocéntrica, cosas como esas. ¿Tú sabes? Claro que lo sabes. ¿Tú sabes cuál es la principal función del cerebro? Ay, no es resolver ecuaciones cuadráticas, informes financieros, y ver el mundo y atender a cómo se llama la hembra y el macho y los críos. La principal función del sistema encefálico es cuidar el cuerpo. Porque si el cuerpo se enferma, yo me enfermo. Y si el cuerpo se muere, yo me muero. ¿Es cierto? La primera, o sea, fantástico, ¿no es cierto? No tengo tiempo de contarte esa cosa. Fantástico, hay algunos referentes que tú conoces muy bien. ¡Ah! Y entonces pensar en términos, como sea, saber de salud, saber de vida, implica cualquier cosa menos causalidad. Ay, ni siquiera cuando se habla de multicausalidad y informes multivariados y multinivel y enfoques y aproximaciones intersectoriales para la salud y cochinadas de esas, sí, nada de eso da en el blanco. ¿Es cierto? Hay en el marco de las lógicas no clásicas, que es una de las ciencias de la complejidad, otros tipos de inferencias fantásticos, ¿cierto? Entonces debemos poder distinguir lo trivial de lo no trivial, en ciencia como en la vida, ¿cierto? Y podemos aprender
Y ese es un panorama sugestivo, no es, ¿cómo se llama? No está terminado, es para que nos quedemos con ¿cómo se llama? Con un aroma, eso, un aroma. Hay algunas cosas que tú y yo no conocemos, hay algunas cosas que tú y yo no recordamos, la lógica de fibra, por ejemplo, las conexiones entre lógica difusa y polivalentes, la lógica modal y la lógica multimodal. Estos son especificidades de las ciencias de la complejidad. Otra vez, cuando recibí el correo de Rosy, ¿es cierto? Bueno, óyeme, ¿y cuál es el plus? ¿Cuál es? Sí, te voy a hablar como si fuera político o administrador. ¿Cuál es la promesa de valor? Uy, qué palabra tan fea. ¿Es cierto? Son las ciencias de la complejidad para poder saber de salud y de vida. Y tenemos entonces un camino, unas vertientes maravillosas. Y en este camino, ¿cómo se llama? Podemos hacer una teoría de la salud. Al final te voy a contar una primicia, ¿cierto? Y podemos hacer una teoría de la salud que hoy no existe a la letra. Solo que en conexión directa con este tipo de cosas, y eso se llama la metalógica, algo que la mayoría de los aficionados a complejidad no conocen, y la metateoría, ¿cierto? Tenemos, distintos tipos de teorías completas, que eran las clásicas, y esto estalla en mil pedazos gracias a Gödel, un muchachito con 24 años, cuya tesis doctoral fue la demostración, un teorema, perdona, por tanto, la demostración, listo, cosas como esas. Pero tenemos, ¿cómo se llaman? Teorías inconsistentes, subdeterminadas, indeterminadas y tal. Esto es el plus de complejidad. Fantástico, ¿no es cierto? Entonces, míralo, míralo, míralo. Podemos indeterminar, debemos indeterminar la salud o la vida. Despacio, despacio, segunda vez que lo digo. Jamás le daremos la espalda a la enfermedad. Pero además y fundamentalmente debemos poder saber de salud. Y entonces, ¿qué es lo que, cuál es en términos de contigüidad, el primer, ¿cómo se referente que nos encontramos con indeterminación? Pues evidentemente el paper, este es ¿cómo se llama? El paper de Heisenberg del 27, en el que ¿cómo se llama? Sobre el contenido intuitivo de la cinemática cuántica y de la mecánica cuántica. ¿Cómo se llama? Los que no saben de ciencia, mm, nota de pie de página número 14, esa es un poco con humor negro. El que no sabe de ciencia habla de metodología, ¿es cierto? Em, em, Les hacen creer allá afuera que existe el principio de incertidumbre. Óyeme, en el ABC de la educación está fuentes primarias y fuentes secundarias. Ok, nadie es perfecto. Yo manejo el alemán, como tú, quiero decir. Y en el paper del 27, Heisenberg no habla en absoluto de incertidumbre. Habla de una cosa mucho mejor que es indeterminación. ¿Cierto? Existen dos términos en alemán, Ungewissheit o Unsicherheit. Ninguno de los dos, inseguridad o incertidumbre, aparecen en el paper del 27. Pero los gringos que no saben alemán, porque solo saben gringo, solo saben inglés, tradujeron listo, ya sabes lo que te voy a decir. Ok. Entonces, el tema maravilloso, ¿cómo se llama? Está en la posibilidad de determinar y nos encontramos maravilloso con la posibilidad de una física de fenómenos inmateriales. Y la primera vez que nos encontramos con esto era en el 91, ¿cómo se llama? Con un fulano que la mayoría no conocemos, que se llama Landauer. ¿Sí? La información es física, pero no es material. Fantástico. Y entonces lo que tenemos es la posibilidad de acceder a una física de fenómenos inmateriales. ¿Quieres ejemplos de fenómenos de la física de fenómenos inmateriales? El conocimiento, la vida, la información y bueno, otros, pero que entonces te los digo otro día para que me invites, no mentiras. Entonces, hay un giro fantástico que va del siglo XVIII. Esto no es nuevo, tú lo has trabajado, lo hemos mencionado en distintos momentos. Permíteme avanzar, si quieres. Es que no desaparece la masa, tampoco desaparece la energía, pero la capacidad expresiva, ese es el punto. Energía
tiene una capacidad expresiva mayor que la de masa o materia, información tiene una capacidad expresiva que la energía, que es la de masa, y maravilloso. La vida es un fenómeno físico, pero que no se reduce a la física. Y la razón es muy elemental. Es que la infinita mayoría del universo no es material o tangible. Te voy a hablar como hablan los químicos, como hablan los químicos. Eh, el 99% del universo se compone de hidrógeno. El 1% del universo se compone de helio. Y el resto de los otros 116 elementos de la tabla periódica. Entonces tú me vas a decir, pero ¿cómo que el 99 más uno? Yo, sí, ok, ok, no, no me cuestiones, así hablamos los químicos, ¿cierto? Entonces lo que te quiero decir es que la inmensa mayoría del universo está vacío y no es material. No es como Marte o como la Luna o como el hombre o la mujer que yo amo. No, no me importa el ejemplo que tú quieras, ¿es cierto? Y entonces podemos avanzar en términos de recusación ay, entonces, ¿cuál es la definición sí, de salud como bienestar? Y cositas de esas. Esta es gente que tiene un retraso por lo menos de 80 años con respecto a este caballero. Sí, un poco paranoico, un poquito lo que tú quieras, pero qué sé yo, ¿cierto? Toda definición es circular y cosas por el estilo. Evidentemente, si te lo encuentras por ahí, ¿cómo se llama? Es Gödel. Em, entonces, em, para la salud necesitamos de mucha y muy buena ciencia, investigación, tecnología, lo que tú quieras. Pero eso no es suficiente. Además, necesitamos de sabiduría. Y el gran problema es que la sabiduría no se puede enseñar. No hay profesores de sabiduría, no hay cátedras, no hay currículos, no hay lo que tú quieras, ¿es cierto? Y cuando tú y yo nos encontramos con un hombre y una mujer sabios, nunca te va a decir, haga, diga, ponga, aquí te traiga. No me voy a retroceder, te da a entender, te invita a pensar, te insinúa, en fin, cosas como es. Y entonces, la historia del pobre médico, muy importante, tú y yo estamos aquí gracias a que, o gracias a un médico, superamos alguna chucha o lo que tú quieras, ¿cierto? Es dramática. Hubo una época cuando era un sabedor o una sabedora y conocía las plantas y los ciclos de la luna y el corazón humano y el ritmo del jaguar, etcétera. Después, 8 semanas más tarde, si le iba bien, era filósofo. Es cierto, el juramento hipocrático y Galena, parte del juramento hipocrático es la posibilidad que seas puro o pura, que tiene todo un dejo de poesía, fantástico. Y hoy si le va bien, pues es especialista. ¿No es cierto? Hay grandes clínicas, hospitales, tú ya lo sabes, en los que yo no puedo tener acceso a trabajo si no tengo por lo menos una subespecialización y idealmente una subespecialización y cosas como esas. En el mundo entero, la carrera más longeva es medicina. 6, 7 años, lo que tú quieras, en fin. Y entonces, explícitamente te lo voy a decir, las ciencias de la complejidad, el pensamiento sistémico no. El pensamiento complejo tampoco. La cibernética de primer orden, segundo orden, tampoco, etcétera. Las ciencias de la complejidad sí te abren un resquicio de la ventana y es que debemos poder saber desarrollar sabiduría. El problema es que la sabiduría no se la puede enseñar, pero sí se la puede aprender. Todo esto ya está escrito, publicado. Esto no lo creé yo. Te presento disculpas. Una gente, ¿cómo se llama? En Argentina la creo. Bueno, grosso modo, creo que haberme ajustado al tiempo. Era lo que quería compartir contigo. Naturalmente estoy abierto a preguntas, observaciones, comentarios, en fin, lo que sea. Am, am, 1 millón de gracias, 1 millón de gracias. Gracias, doctor. Excelente su presentación, mucha información. Eh, pues pasamos a las preguntas, comentarios. Lalo. Pues es que estaba uno como choqueado, ¿no? Para hacer comentarios y preguntas. No sé Sí. si fue como muy rápido, hay un montón de cosas que quizás podrían profundizar, como más bien me quedo como
como lampareado en algún sentido Ujú. con varias de las diapositivas, los brincos desde lo cuántico hacia las ciencias de la complejidad. Y justo como se están cumpliendo los 100 años de la ciencia y las tecnologías cuánticas, pues ya han ocurrido varios eventos conmemorativos hablando de eso. Y lo que llama la atención, al menos, yo no tengo precisiones sobre esta escuela en Montevideo, pero lo que sí conozco es algún par de trabajos en México sobre el doctor Luis de la Peña y Ana María Cheto, quienes en algún momento han presentado su propuesta para interpretar la mecánica cuántica, y en algún momento hacen alusión a fenómenos emergentes. Y entonces yo me quedaba, si no, con esta misma idea, sí ya habría que agregarla a la mecánica cuántica dentro de las ciencias de la complejidad. Pero bueno, es un comentario así como en este mar de lampareos. No sé si hay alguien más que tenga una pregunta más bien más elaborada o más concreta, pues. El doctor Samuel iba a hablar. Ok. Bueno, gracias, Carlos. A ver, no sé si es posible en esta intervención o si la tenía pensada en un momento, pudiera yo explicar un poquito sobre eh, algo que usamos mucho nosotros, que es las analogías. Bueno, cuando he hablado contigo, yo la he definido como la ciencia de la salud, ya que va mucho más allá de que existan ciencias de la enfermedad, que es lo que se dedica a la medicina. Inclusive, dentro de lo que yo trabajo, trabajamos mucho aquí lo que son las determinantes de la enfermedad, aunque es toda una discusión, un debate con todo lo que implica estar dentro de los sistemas de salud, llámese público o privado, y sorprende mucho cuando se les plantea, a ver, lo que está determinando la enfermedad, o sea, todos los componentes socioeconómicos, culturales, la inmigración, vienen siendo determinantes de enfermedad, ¿ya? Pero sí hay una relación directa de lo que significa trabajar con sanalogía en virtud de lo que implica todo lo que tú estabas mencionando sobre la indeterminación, por ejemplo, ya que es otra cosa que también cuesta mucho. Y explico un poco de ser Unimed Consulting. De hecho, llama mucho la atención porque Carlos colabora ahí y nosotros lo que hacemos es llevar a la práctica toda la ciencia, la complejidad, ciencia de la vida, eh, en el sentido que esto no esté sobre un marco teórico de unos complejólogos, sino que también ya esté siendo usado en la vida cotidiana de la salud y la medicina, ¿ya? Y eso también porque las personas que colaboran conmigo en el trabajo de día a día, de donde yo atiendo a personas, filósofo, antropólogo, ¿ya? Y lo que menos hay es médico en el estricto orden de la palabra, en el sentido de que trabajar con la salud va más bien un filósofo, un antropólogo, en abordar todo lo que es las multidimensiones con las que trabaja en la vida cotidiana. Eso quería agregar y si Carlos puede plegar un poquito en lo que es todo lo que es el trabajo de las analogías. Gracias, Samuel. Sí, para el grupo, la palabra semánticamente hablando, la palabra medicina está viciada. Sí, imagínate la cosa, enfermería peor, ¿cierto? Por más que se hable de medicinas, hay gente que habla de medicina neuroterapéutica y ve tú a saber lo que tú quieras, ¿cierto? Medicina es enfermedad. ¿Cierto? Semántica, etimológica, históricamente, cosas de esas. Entonces debemos poder, es imposible decir la cosa sin ocuparse al mismo tiempo de la forma como la cosa se dice. Ocuparse de la cosa sin atender a la forma como la cosa es dicha
es inocuo. Y entonces, ¿cómo se llama? Con Samuel, ¿cómo se llama? Hemos pensado, es eso, solo lo ponemos en la mesa, qué sé yo, que medicina que sabe de salud no se llama medicina. Y hay una moneda con dos caras, es como si fuera una moneda con dos caras, que podría llamarse sanalogía, o bien podría llamarse valeología, ¿cierto? Solo a título pedagógico, solo a título pedagógico, ¿cierto? En griego, valeo, sí, valeon, significa tanto estar bien como estar feliz y estar sano. Un pequeño ejercicio de lingüística. En japonés, cuando tú te saludas, no dices hi, how are you, o cómo va tú, o lo que tú quieras, sino la pregunta en japonés es o genki desu ka? Y de genki es cómo estás de salud, porque es lo más importante que te pasa a ti. Y entonces, si yo a mi amigo, etcétera, lo quiero decir, no le digo, hola, ¿qué hay? Pues, ¿qué hay? Lo que tú quieras, sino cómo estás de salud. Ya, Genki desu ka, arigato, ¿cierto? Entonces, hay otras aproximaciones culturales, otras aproximaciones semánticas, de espacios civilizatorias que nos permiten aprender que importante como es la medicina, no es la última palabra, ni es inevitable. Y entonces, una dúplice luz que se nos aparece es, despacio, aquí el lenguaje me traiciona, es una medicina que sepa de salud que no se llama medicina. Y entonces se llama sanalogía. Esto tiene unos antecedentes, otro día hablaremos de esa cosa, o variología, a partir de dos centros que la mayoría no conocemos. Y esto tiene que ver con sociología de la ciencia, con política de la ciencia, con historia de la ciencia. Me refiero a la antigua Unión Soviética, Rusia y Cuba. Pero tú entiendes mejor la referencia a, ¿cómo se llama? Sociología de la ciencia, política de la ciencia y cosas por el estilo. Para no extenderme, más o menos sería cosas como estas. Muchas gracias, doctor. Aquí hay una pregunta, me parece. Permítame, la leo. A ver. Aquí, ya la encontré. Dice, buenas tardes, doctor Maldonado. ¿Y si la enfermedad no es enfermedad, sino como le entiendo en alguna parte sino como le entiendo en alguna parte de su charla, una adaptación del cuerpo a las relaciones y tensiones con el entorno? Sí, sí, mira, em, ante las dificultades, ante los problemas en general, suponiendo que la ciencia sea resolver problemas, cualquier sentido amplio de la palabra, todos los animales ante los problemas siempre tienen una sola reacción, que es huir, evadirse. En el caso de los seres humanos, mucho peor. Y eso está muy bien estudiado, por ejemplo, por parte de la educación o la psicología. Son mecanismos de sublimación, de transferencia, de racionalización y muchos otros. Ante los problemas, los animales huyen. Los únicos sistemas vivos que verdaderamente resuelven problemas en la biosfera son las plantas. Al revés, sistemas que mejor resuelven problemas en la biosfera son las plantas. ¿Y por qué razón? Porque las plantas somos sésiles. ¿No es cierto? Es decir, sí nos movemos, pero muy lentamente. ¿Cómo se llama? En el año 2006 muere la botánica y nace la neurofisiología de las plantas. Perdóname que lo diga, perdón. Las plantas no tienen cerebro, pero piensan, no tienen ojos, pero ven, no tienen estómago, pero dijeron, no tienen pies, pero caminan, y así sucesivamente. Una planta no es una planta, es un colectivo, ¿cierto? La anatomía o la arquitectura o la estructura de las plantas, ¿cómo se llama? Es evidentemente modal. Entonces, las plantas
En clave de complejidad, despacio, ciencias de la complejidad, las plantas sí nos permiten, estoy con tu pregunta, espérate, yo vi, Fabio, digo, Fabio y el Sí. grupo, ¿cómo se llama? Y es que nadie resuelve un problema sin el problema de la curación o bien la sanación, para el caso concédeme como si fueran equivalentes, ¿cierto? No se transforma metabólicamente. Entonces te lo voy a decir con un viejito conservador que nunca fue revolucionario, que era Einstein, ¿cierto? En el famoso debate de Copenhague, Einstein decía, si yo quiero resolver un problema, tengo que modificar el marco en el que surge el problema. Esto no es nuevo para ti o para mí. Y entonces el marco, el que surge el problema, es, en términos muy elementales, un marco lógico, un marco metodológico, un marco semántico, llévalo más lejos, un marco epistemológico, pero llévalo más lejos, un marco social, un marco político, llévalo lejos, un marco civilizatorio. Entonces, si yo no modifico el marco en el que surge un problema, no resuelvo el problema. Y entonces a la mayoría de la gente, si no modifican metabólicamente, si no hay una transformación metabólica, si la chucha no los va a matar, la pecueca. Y si no es la pecueca, es la gripa, alguna cosa termina matándolos más pronto que tarde, porque no tuvieron la capacidad de una transformación metabólica. En literatura sabemos esta cosa a propósito, por ejemplo, de Kafka, ¿cómo se llama? En la metamorfosis, justamente, da igual, ¿no es cierto? Entonces, el proceso de curación, uno, dos, de sanación, comporta la posibilidad de una transformación, y eso es radical, es un motivo de optimismo, de el marco o el contexto en el que surge el problema. Ese marco o contexto en el que surge el problema hace referencia a, métele todo lo que tú quieras, sociología, economía, antropología, psicología, etcétera, etcétera, etcétera. Es maravilloso. Entonces, Occidente jamás resolvió, yo no soy pesimista, pero Occidente jamás resolvió los problemas. Si no, no tendríamos la crisis profunda que ya hay afuera. ¿Sabes para qué existe la ciencia normal? Para no resolver los problemas, es decir, posponerlos o aplazarlos. Y la crisis sistémica y sistemática allá afuera, que ya es insalvable, repito, Occidente no está en cuidados intensivos, está en cuidados paliativos, ¿cierto? Es porque dejó acumular los pequeños problemas, etcétera. ¿Y qué es Occidente? Una concepción, una forma de vida, etcétera, eminentemente antropomórfica, antropocéntrica, antropológica. ¿Cierto? Y eso ya dio lo que podía dar. Podría extenderme, pero no lo voy a hacer, digamos, para mantener el tiempo para el diálogo. Y entonces, las plantas, ¿cómo resuelven problemas? Eso es algo nuevo para algunos de nosotros, con la dormancia. Los animales hibernan. Las plantas tenemos dormancia. Empíricamente está establecido que las plantas podemos esperar hasta 110 años hoy. Yo soy optimista, pasado mañana descubriremos que serán 250 o 500, no sé cuántos años. ¿Y cómo es que las plantas esperamos a las condiciones propicias? Eso es maravilloso y eso apuntaba la importancia de la sabiduría, ¿no es cierto? Los hombres, los seres humanos, perdón, si les fue bien, si alguna vez les fue bien, fueron inteligentes. Y si les fue excepcionalmente bien, eran eruditos. Y ya la tapa, eran genios. You name it, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Pero, aló, sí, sí, pero ¿cómo se llama? Las plantas nos permiten aprender sabiduría. Esto es fantástico, como la naturaleza misma, ¿cierto? Entonces, no te vayas, el tema maravilloso es que el proceso de curación o de sanación, repito, no es lo mismo, pero para el caso, concédeme que es equivalente, ¿cierto? Comporta una modificación de los procesos metabólicos. Pregunta, pregúntame, ¿sí? ¿Eso es posible? Sí. Samuel, Aló, sí, ajá. le preguntaba si podía agregar algo a Carlos. Mira, eh, hay una cosa, tú hablabas recién algo que
que lo que tenemos hoy día en medicina es cierto que tiene el problema y tiene la solución para no resolverlo, y es cronificar, ¿ya? La cronificación es eso, es decir, tomamos el concepto del dios Crono para ponerle un determinismo al tiempo frente hasta dónde dura una enfermedad, y si no le encontramos la solución, la vamos cronificando. ¿Ya? Eso es lo primero. Lo otro, que llevando a la práctica esto de la complejidad, lo que hablaba de estos, los marcos, dentro del mismo desarrollo de lo que es una episteme, incluso el llegar a saber de sí, a saber de sí mismo, comporta lo que es saber, sabiduría, ¿ya? Y por ende, el contexto y la situación de vida se puede resolver. Y se puede resolver, hay algo que se llama, que muy poco trabajan, que es el metabolismo social. O sea, las multidimensiones que llamo yo, biopsicosocial, cultural, política, económica, ética y espiritual, no son otra cosa que componentes de este metabolismo social, que si nosotros abordamos el contexto y la situación de vida de una persona, por ejemplo, que tiene cáncer, mm, podemos abordar el cáncer en resolver problemas de base que están en ese metabolismo social, en el contexto y en la situación de vida de la persona. Eso quería agregar. Fantástico, Samuel, sí. Y saber de sí significa saber, y eso es muy difícil, es endemoniadamente complicado, saber que contra la tradición occidental no existe el yo. Los occidentales están enfermos porque tienen su pequeño argentino por dentro, en fin, con mucho respeto por herencia, diría, qué sé yo, y entonces es I me myself, como dicen los gringos, ¿cierto? Y el I me myself determina, incluso desde luego en el espectro social y cultural, etcétera, manifiestamente. Sí, sí, gracias, Samuel. Sí. ¿Algún otro comentario, pregunta, duda? Rosy, síguela, síguela, duda, comentario, invitación, en fin. Sí, invitación. No, 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 maravilloso, gracias. En serio, Octavio, maravilloso. Gracias y felicitaciones a ustedes. ¿Cómo se llama? Sí. Em, Hay una pregunta. Cuando habla Sí, de epigenética, ¿entendemos desde cuando somos antes de ser? Sí. ¿Desde cuándo? Sí. No, a ver, permite, aquí voy a, querida Olga, voy a complicar la vida. Presento disculpas. O sea, la epigenética, no sin algunos antecedentes, nace puntualmente en el año 2005. El factor que da nacimiento a la epigenética fue la conclusión del proyecto Genoma Humano, donde sorpresivamente descubrimos que el 99% del ADN no hacía nada y se lo llamó basura, como un perro caliente y cosas como eso. Y, ¿cómo se llama? Sucede que a través de, y aquí es donde voy a complicar la vida, fundamentalmente a través de procesos de metilación, de fosforilación, de acetilación, entonces el diálogo, abro una nota de pie de página, ¿tú te acuerdas cuando estudiábamos química? Estudiábamos por filas y por conjuntos y teníamos grupos, ol, ano, ¿cómo se llama? Ato, hilo, etcétera, acetato, acetona, lo que tú quieras, nitrato, en fin, qué sé yo. Entonces, hay unos grupos químicos, a eso hacen la referencia a la metilación, los metilos, la fosforilación, la acetilación, etcétera, que nos permiten entender, y esto es genial, ¿cierto? Que los genes son los genes son estáticos, sordos, mudos, tiesos. Es como Shakira, ¿cierto? Sorda, muda, lo que tú quieras. Los genes no hacen nada. Despacio, absolutamente nada. Despacio, aquí se ha dicho, yo no me gusta Shakira y tal. Digo, la música y tal. Entonces, los genes se activan o se inactivan a partir de factores epigenéticos. Dos puntos.
que la comida, medicamentos, entornos, lo que mencionaba Samuel hace un rato, y cosas por el estilo. Y esto se llama epigenética, es decir, no altera la estructura del ADN, sino sobre ella en una cosa un poco técnica que se llama la cromatina en las histonas, ¿cierto? Funciona la activación o la inhibición de los genes. Despacio. La epigenética ha sido comprobada, verificada, testeada en animales, plantas y humanos. Para el año 2005 estaba establecido, esto no es poco inteligente, que sucede hasta 3 generaciones. Hoy está establecido que sucede hasta 8 generaciones. Y entonces, Olga, y el grupo, eso es maravilloso, análogamente a como yo, quien quiera que diga yo, heredo y transmito, eso es Darwin, herencia y variación, ¿cierto? Genes también heredo y transmito, y eso no lo sé, de la misma manera que tampoco sé que heredo y transmito genes, experiencias, es decir, amores, ilusiones, gustos, preferencias, fobias, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Es cierto? Entonces, el mérito en complejidad, ¿por qué es una de las ciencias de la complejidad? Porque pensar en complejidad, entre otras cosas, significa superar el dualismo. Y el dualismo consiste en la división entre cultura y naturaleza, dicho grosso modo. Si yo quisiera enredar la vida, no lo voy a hacer. La distinción entre sistemas bióticos y sistemas abióticos. ¿Cierto? Y entonces, no hay dos cosas, la cultura de un lado y la naturaleza de otra parte, ¿cierto? Culture, nature, etcétera, sino una sola cosa. Bueno, eso es lo que nos dice, ¿no? En una cápsula la epigenética. ¿Cómo se llama? Y entonces, en ese sentido, para volver a tu pregunta, sí, somos mucho antes de ser, pero no solamente por eso que te estoy diciendo, porque ya estaba señalada la importancia de la macrobiota, ¿cierto? La microbiota cambia cada 24 horas. No hay, análogamente como no hay dos complejos de histocompatibilidad, dos huellas dactilares, dos iris del ojo idénticos. Óyeme, que esto es hermoso. No hay dos ritmos cardíacos idénticos. No hay dos ritmos respiratorios iguales. Y así sucesivamente, es cierto. Y entonces, todo ese discurso sobre el ser,